Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta mañana. Pues vamos a dar inicio a lo que es nuestra primera clase de la unidad 2. Recordemos que la clase anterior pues era, ¿verdad?, por la explicación de las tareas. Y hoy que menciona lo que son las tareas, bueno, pues felicitar a sus compañeritas que ya enviaron su tarea, ¿verdad? Aunque la fecha está para el 16 de abril, pero sus compañeritas ya la enviaron. Así que Dana, Keiri y Naomi, muy bien, excelente, chicas. Gracias por su esfuerzo, ¿verdad? Por su dedicación. Así que invitarle a los demás. Si usted ya la tiene lista, pues envíenla, ¿verdad? A través de el correo beritoardondemartinez@gmail.com, ¿verdad? Ahí está también en el detalle. Si usted ya la tiene lista, pues la puede enviar, no se preocupe, ¿verdad? Y si no, pues esperamos la fecha que está para el 16 de abril. Bueno, pues el ordenador todavía está en revisión, chicos, así que nosotros, los docentes, lo entregamos, ¿verdad?, con anterioridad, pero todavía está en revisión. Así que nos vamos a tener paciencia y esperar, ¿verdad?, hasta que nos den la autorización. Así que vamos a dar inicio. Es un gusto saludarlos nuevamente, séptimo grado. Así que vamos a ver lo que es nuestra reflexión, que es nuestro contenido socioemocional. Pues para esta semana vamos a trabajar lo que es el proyecto de vida. Así que los invito a visualizar el siguiente video sobre la reflexión que es el proyecto. ¿Sabías qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es un esquema que facilita el logro de tus objetivos, considerando tiempos determinados, corto, mediano o largo plazo, en el que se describe en orden de prioridades lo que queremos, hacia dónde vamos a llegar con valores y expectativas. Es decir, estableciendo objetivos principales y los resultados que deseamos obtener. Este debe partir principalmente de un autoanálisis y la respuesta a una serie de preguntas relacionadas a la vida, el amor, los valores, las aspiraciones, etc. Ok, pues ahí teníamos lo que es nuestro proyecto de vida. Así que cada uno de ustedes pues puede realizar, ¿verdad?, lo que es un proyecto de vida, ya sea corto, mediano o largo plazo, como ustedes lo deseen. Pueden intentar, ¿verdad?, haciendo lo que es un plan trazado, un esquema vital, ¿verdad?, que encaja en lo que es el orden de prioridades, valores, expectativas de una persona, de cómo sea dueña de su destino y cómo esa persona quiere vivir. Entonces, para eso también, ¿verdad?, se debe de pensar cómo está, bueno, cómo está nuestra vida, qué queremos cambiar, a dónde queremos llegar a partir de ahora, de mañana, ¿verdad? Si nosotros nos trazamos lo que es nuestro punto de vista, también tomar en cuenta, ¿verdad?, los diferentes aspectos generales sobre nuestra conducta, ejemplo, religión, intelectual, ¿verdad?, cómo estamos socialmente y en nuestra familia. Entonces, todo eso son algunos de los tips, ¿verdad?, para generar nuestro proyecto de vida. También está aumentar nuestros objetivos que sean necesarios, ¿verdad?, ponerse en acción para conseguir lo que nosotros queremos. Es necesario también que realicemos cambios de paradigma y de pensamiento, ¿verdad?, para poder ver las cosas desde una perspectiva más positiva.
Otra podría ser resaltar las cosas buenas en cada situación, buena aparentemente, ¿verdad? Sea mala. Nosotros podemos ver en lo que estamos fallando, podemos analizar, entonces también, ¿verdad? Resaltar nuestras cosas buenas, pues, y abonar, ¿verdad? A nuestras cosas malas. También tener siempre confianza en todo lo que nosotros realizamos, confiar en que se va a lograr y tener un pensamiento positivo, ¿verdad? Constante, ser positivista sobre todo, porque es lo que nosotros queremos dar a conocer de nuestra vida, ¿verdad? Entonces tener siempre esa confianza y también pues comprender y asimilar, ¿verdad? La importancia de crear un proyecto de vida, pues este proceso es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir plasmar ideas, las metas y los objetivos, ¿verdad? Todos los sueños que nosotros deseamos. Entonces también, ¿verdad? Crear un proyecto de vida, ¿verdad? Que sea sólido, que sea claro y que sea fuerte. Después hacer algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿quién quiere ser? ¿Qué queremos ser en este mundo? ¿Qué se quiere lograr en esta vida? Que realicemos lo que nosotros nos proponen. Entonces, y así pueden ir ustedes haciendo lo que es pues su proyecto de vida, ¿verdad? Esos son algunos de los tips que yo los invito para que ustedes puedan crear su propio proyecto de vida, que vaya analizando, ¿verdad? Parte por parte, siempre y cuando se logren los objetivos que ustedes se plasmen, ¿ok? Entonces, pues ahora sí vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase de este día. Vamos a trabajar lo que es... Hola, ok, pues vamos a continuar con lo que es nuestra unidad número 2. Se le denomina Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. Así que ustedes pueden hacer bien bonita ahí su unidad en el cuaderno, puede ponerle periodo 2, unidad 2, y enmarcar, ¿verdad? Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. Ese es el nombre de nuestra unidad 2. El tema que vamos a trabajar este día es Centroamérica y sus periodos históricos. El indicador de logro que vamos a trabajar, explicar los diferentes periodos históricos de Centroamérica, manifestando interés por su historia. Eso vamos a trabajar este día, pues vamos a enmarcarnos, ¿verdad?, en los periodos históricos que ha tenido Centroamérica. Vamos a trabajar la parte, ¿verdad?, de historia, más que todo alusiva desde el surgimiento del ser humano a la actualidad. Entonces vamos a enmarcar que es un periodo histórico. Bueno, pues se le denomina, ¿verdad?, a una edad histórica a varios siglos comprendidos entre los hechos de la historia especialmente importantes. En este caso, pues nosotros vamos a trabajar nuestros periodos, que son 4. Esto es en base a la periodización de Centroamérica, ¿verdad? Vamos a trabajar época prehispánica, época colonial, la época republicana y la época contemporánea. Son 4 periodos de lo que están compuestos, pues, los periodos de Centroamérica. Ok, bueno, pues acá antes de iniciar, vamos a hablar un poco de Mesoamérica. ¿Por qué de Mesoamérica? Porque ahí, ¿verdad?, hace alusión nuestras 4 épocas que acabo de mencionar. Entonces vamos a definir qué es Mesoamérica. Pues se le considera macrorregión cultural de gran diversidad étnica y lingüística que comprende el centro sureste de México y la zona norte de Centroamérica, donde florecieron importantes civilizaciones prehispánicas. Entre ellas podemos mencionar los olmecas, en las actuales regiones del sur de Veracruz y Tabasco,
Los mayas en la península de Yucatán, altiplanos de Chiapas, Guatemala, occidente y centro de El Salvador, Belice y el occidente de Honduras y Nicaragua en el área circundante al Golfo de Nicoya en Costa Rica. Y acá podemos visualizar lo que es en el mapa, todo lo que enmarca lo que es Mesoamérica. Tenemos desde el sureste de México, acá está con color verde, el sureste de México, pues Guatemala, podemos ver acá la parte sur de Honduras, El Salvador, acá tenemos la parte sur de Nicaragua y por la península de Nicoya en Costa Rica. Esto es lo que comprende pues Mesoamérica y se le reconoce porque es una región cultural con gran diversidad étnica y lingüística. Entonces era necesario definir qué es Mesoamérica porque en base a ello vamos a ir trabajando. Acá tenemos a nuestra primera época, que quiere decir nuestro primer periodo, ¿verdad? Nuestro primer periodo prehispánico o época prehispánica es correcto, ¿verdad? Acá mencionamos que es el periodo en el que surgieron y se desarrollaron las sociedades mesoamericanas, se le llama época prehispánica, que está dividida en 3 grandes periodos. Tenemos el periodo preclásico, que se da en el año de 1200 a.C. al siglo III después de Cristo. El clásico, que sería nuestro segundo periodo, del siglo III al siglo IX. Y el posclásico, que se da del siglo IX al siglo XVI. Entonces, prácticamente nuestra época prehispánica está dividido en esos 3 periodos. Se construyeron, ¿verdad?, los primeros asentamientos humanos, las grandes civilizaciones como la maya y azteca, que alcanzan su apogeo en las sociedades y logran una organización social, política, militar y religiosa que es compleja y que las ciudades llegan a su máximo desarrollo en la arquitectura y la tecnología. A pesar de que nosotros no teníamos tecnología como aparatos electrónicos en esa época, pero la tecnología que ellos se enmarcaba era prácticamente el calendario. Podemos ver el calendario de los mayas que es muy exacto. También ellos prevenían, ¿verdad?, lo que eran los eclipses. La astronomía para ellos pues la dominaban bastante bien, ¿verdad? También igual en la medicina con las plantas naturales. Entonces durante esa época pues eso era la tecnología, ¿verdad? A pesar de que no tenían conocimientos de estudios, pero ellos creían mucho en dioses y se basaban, ¿verdad?, a través de ellos, ¿verdad?, para poder dar sus objeciones. ¿Ok? Pues en la época prehispánica, la mayoría del territorio centroamericano era parte de la civilización mesoamericana y las sociedades nativas de esa zona pues ocuparon la tierra entre el centro de México en el norte hasta el noreste de Costa Rica, ¿verdad? Lo que mencionábamos, que prácticamente el sur de México hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Pues esas culturas precolombinas, ¿verdad?, comerciaron con Mesoamérica y Suramérica y por ende pues se consideran como un puente entre las 2 áreas culturales, ¿verdad? Pues la cultura maya floreció entre el año 600 después de Cristo al 1200 después de Cristo, pues alcanzando altos niveles de complejidad y logros intelectuales, ¿verdad? Porque prácticamente se desarrolla en el periodo clásico, ahí prácticamente se desarrolla, ¿verdad? En Centroamérica los estilos y complejos culturales fueron compartidos y no fue hasta el siglo XIX, ¿verdad?, sino que comenzaron con el famoso colapso maya. Chichén Itzá fue el centro político prominente de la península de Yucatán hasta Copán en Honduras
Tenemos otros centros ceremoniales como el Tikal, que es uno de los centros ceremoniales mayas más reconocidos a nivel mundial. Constituyó una ciudad que tenía más de 400,000 habitantes en todo el estado, ¿verdad? El Tikal. Y solo en la ciudad vivían más de 1,000 habitantes. La segunda ciudad más importante fue Copán, que tenía 25,000 habitantes. Y nuestros antepasados también, ¿verdad?, eran considerados por tener una compleja sociedad y practicar una cultura, pues diríamos casi perfecta, porque durante ese tiempo pues se desarrollaron diferentes tipos de avances tecnológicos y avances culturales que se desarrolla durante esa época. Pues el registro arqueológico que se tiene hasta la fecha muestra que existe una gran interrelación entre los estados mayas centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Pues El Salvador no se queda atrás, también tenemos centros ceremoniales como el Tazumal, que se encuentra en Chalchuapa, Santa Ana. Tenemos San Andrés, que se encuentra aquí en La Libertad por Ciudad Arce, el desvío de Opico, cerquita por ahí unos cuantos kilómetros del desvío de Opico. Pues también tenemos otro centro, ¿verdad?, que herencia de nuestros antepasados, que se da durante la época prehispánica, Joya de Serén, que era una aldea, ¿verdad?, aldea indígena. También tenemos en Quelepa, San Miguel. Y por acá en Aguilares tenemos Cihuatán, aunque todavía no han terminado sus exploraciones, ¿verdad?, pero sí fueron centros ceremoniales, eso acá en nuestro país. Y pues en lo largo desde el sur de México hasta el sur de Costa Rica, pues podemos también encontrar diferentes, ¿verdad?, arquitecturas que fueron reconocidas como centros ceremoniales. Esto es en cuanto a la introducción a nuestra época prehispánica. Muy bien. Nuestro segundo periodo es la época colonial. Pues en la época colonial también, ¿verdad?, con la llegada de los españoles termina lo que es el periodo posclásico y se inicia lo que es la época colonial. La época colonial pues tiene dos momentos, la conquista y la colonización. En esta época surge el apoderamiento de tierras y la administración de poder económico, político y religioso por parte de los españoles. Pues vamos a hablar un poquito más de este periodo. En la época colonial, como hablábamos, ¿verdad?, del descubrimiento y la conquista, pues se da, ¿verdad?, las grandes potencias europeas comenzaban en el siglo XV a visualizar la necesidad de encontrar una vía alterna hacia la India. Y las islas de las especias, conocida como Malucas, una vía que fuera rápida y segura, pues la ruta de Marco Polo, que se da en el siglo XII, estaba en manos de los árabes y turcos, que impedían el libre paso de los comerciantes europeos. Portugal inició la travesía enviando una expedición a bordear la costa africana para llegar al Océano Índico y lograr llegar a Calicut con Vasco de Gama. Pues durante esta época tenemos también que España tenía otra preocupación, que era unificar el reino y derrotar a los musulmanes, que estaba ya para 1492, que estaban ubicados solo en Granada. El último bastión árabe, los reyes católicos contrajeron matrimonio para poder unificar la monarquía de Castilla y Aragón y luego se lanzaron a la reconquista de Granada, venciendo en 1492 a los moros y firmando pues lo que eran las capitulaciones de Santa Fe. Luego aceptaron la propuesta para iniciar los viajes de descubrimiento, siendo los principales que emprendió Cristóbal Colón. Más adelante vamos a ir detallando y explicando en qué consiste cada una de estas partes. Pues este navegante genovés tenía la convicción que viajando al occidente llegaría al oriente, pues ya se empezaba a conceptuar en esa época que la tierra era redonda y no cuadrada. Finalmente Colón logró llegar en octubre de aquel año pues a las costas de un nuevo continente, al que se le denominó
Indias Occidentales, mientras los portugueses recién pasaban el Cabo de Buena Esperanza al Océano Índico. Pues los viajes de Cristóbal Colón fueron seguidos por otros navegantes, ¿verdad? Y otras potencias europeas. Pues Inglaterra contrató los servicios de Juan Cabot, quien desvió su ruta de la original ruta de Colón y llegó a la costa de la actual ciudad de Nueva York. Los portugueses enviaron a Pedro Álvarez de Cabral, quien en el año de 1500 estaba bordeando Senegal y decidió virar al occidente llegando a la costa brasileña. Pues eso, ¿qué ocasionó? Pues la dispersión cultural al momento de la conquista y la colonización del continente americano. Bueno, pues sabemos que Cristóbal Colón pues realizó 4 viajes, ¿verdad? 4 viajes que se da, inicia el 3 de agosto de 1492, comenzó el largo viaje de Colón, ¿verdad? Desde España, con 90 hombres al mando de 3 naves, la cual era la Niña, la Pinta y la Santa María. Navegaron más de un mes sin ver tierra y luego el 12 de octubre de 1492 divisaron tierra, o sea, llegaron, ¿verdad?, a tierra. Colón creyó que había llegado a la India, pero en realidad estaba frente a la isla Guananí, en el Mar Caribe, a la que se le dio el nombre de San Salvador. Oigan, muy importante, ¿verdad? Reconocido nuestro país, bueno, pues, pero realmente era la isla Guananí en el Mar Caribe. Luego, pues, Colón regresó a España y en los años siguientes, pues, realizó 3 viajes de exploración más. En esos viajes exploró la isla de las Antillas, que era Cuba, Haití, Jamaica, y otras islas que estaban ubicadas frente a Venezuela en América del Sur. Y fue hasta el 4.º viaje, en 1502, que desembarcó en tierras centroamericanas en Honduras. Y así, ¿verdad?, fue la historia, cómo se da en el descubrimiento, pero ese tema, pues, lo vamos a desglosar, ¿verdad? Lo vamos a abonar más adelante, porque hay un tema específico. Esto solo es la introducción, ¿verdad?, de estas épocas. También tenemos de la conquista. Pues la región centroamericana fue conquistada por los españoles de 2 puntos principales: México, con el envío de Hernán Cortés de distintas expediciones de conquista, pues a partir de 1523, y se da también el otro punto por Panamá, que por iniciativa del gobernador Pedro Arias Dávila, que fue el primero en enviar varias expediciones de exploración desde 1516, aunque de conquista no llegaron sino hasta 1524. Otro dato importante es que la conquista de los territorios centroamericanos fue mucho más ardua que la conquista previas de la isla Antillas y de la de México, ya que ambas zonas el poder estaba muy estructurado y eran tribus muy débiles. En el istmo centroamericano, por el contrario, no había un poder que una vez vencido pues se entregara el resto de poderes, como sucedió en México, sino que existían muchos y muy variadas tribus, muy difíciles de sojuzgar y controlar, pero eran desparramadas por densas selvas y altas montañas. A todo esto pues se añadió el control y el roce entre distintas expediciones y facciones españolas, originándose encarnizados enfrentamientos por las disputas territoriales. Y acá un poquito más de la época colonial. Recuerde que decíamos que la época colonial prácticamente se enmarca en 2 puntos, en la conquista y la colonización. Bueno, pues durante la época colonial, los conquistadores mataron una gran cantidad de indígenas, aunque la mayoría de las muertes entre los indígenas se debieron más a las epidemias de viruela, disentería y sífilis que llegaron con aquellos. Los indígenas que sobrevivieron fueron esclavizados o reducidos a la servidumbre por los españoles, que implantaron una sociedad agrícola basada en instituciones traídas de la península ibérica. No obstante, algunas de las costumbres y tradiciones indígenas se mantuvieron en algunas regiones o se fusionaron en una mezcla de ambas culturas, pero la Centroamérica colonial estuvo dividida en 2 jurisdicciones. Uno era la Audiencia de Guatemala, que era la que se extendía desde Chiapas, que era el actualmente estado del sur de México, hasta Costa Rica. Era la parte del virreinato de Nueva España y gozaba de cierta autonomía. Su capital antigua se convirtió en el centro burocrático, eclesial, comercial y administrativo. El resto del territorio centroamericano pues estaba
ocupaba, ¿verdad?, lo que era la actual República de Panamá, con su importante ruta de tránsito, y se agregó el Virreinato de Nueva Granada, inicialmente dependiente del Virreinato del Perú. Y es así como en el siglo XVII España permitió una cierta autonomía a los colonizadores que, con la cooperación de la Iglesia y el Estado, dominaron y oprimieron a los indígenas y mestizos, empleándolos como mano de obra no remunerada. Y en el siglo XVIII los monarcas borbones trataron de restablecer el imperio, introduciendo reformas que provenían de las nuevas prácticas y actividades económicas, pero tales innovaciones fueron resistidas por los ricos colonizadores y burocráticos que se da durante la colonia americana. Bueno, pues esto es un precedente sobre la época colonial. Seguimos con nuestra tercer periodo o tercera época, pues hablamos de la época republicana. Finalmente, la época republicana, que comienza en 1824, posteriormente a la firma del Acta de Independencia, formada por los estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La finalidad era crear un estado llamado República Federal de Centroamérica, que permitiera la unificación política económica de la región. Bueno, pues en esta época republicana podemos decir que se da inicio prácticamente con la firma del Acta de Independencia mexicana. Pero abonando algo para la historia, antes de la firma del Acta de Independencia se dieron diferentes hechos aislados. ¿Por qué? Porque estaba enmarcado dentro del proceso de independencia hispanoamericana que se da en los primeros años del siglo XIX. Pues este complejo fenómeno estaba influenciado por múltiples factores externos e internos, cuya génesis está en la sociedad colonial. Bajo la influencia de algunos movimientos independistas en el resto de América, Centroamérica se declaró su independencia de España sin guerras o grandes combates, la cual se hizo efectiva el 15 de septiembre de 1821. Pues la fecha es considerada todavía el Día de la Independencia por todas las naciones centroamericanas, a excepción de Panamá. ¿Por qué? Porque celebraba el 28 de noviembre su independencia de España. Pues el capitán general español Gabino Gainza ocupó el cargo de líder interino hasta que se formara un nuevo gobierno. La independencia pues tuvo una corta vida, puesto que se impulsó la idea de anexarse al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, decisión que se consultó con los ayuntamientos, y el 5 de enero de 1822, recibidos los votos mayoritarios de los ayuntamientos, el gobierno de Guatemala proclamó la anexión centroamericana a México. Y esta decisión fue adversada de modo terminante porque El Salvador y tampoco contó con apoyos en algunas poblaciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pero sin embargo, un ejército mexicano bajo el mando del general Vicente Filisola ocupó la ciudad de Guatemala y después invadió El Salvador, lo que calmó los ánimos. Y después de esta abdicación de Iturbide, los representantes de las provincias centroamericanas declararon la independencia absoluta de España, de México y de cualquier otra nación extranjera el 1 de julio de 1823. ¿Qué quiere decir esta parte que acabamos de mencionar? Bueno, pues después de habernos independizado de España el 15 de septiembre de 1821, pues habían pasado algunos meses y el 5 de enero de 1822, pues de nuevo, ¿verdad?, los que nos anexamos a México y tenemos una segunda independencia que se da el 1 de julio de 1823, que se le reconoce como la desanexión a México, ¿verdad? Entonces, acá queda muy claro, ¿verdad?, dejaron muy claro, pues, que Centroamérica, las provincias centroamericanas, declaran independencia absoluta de España, de México y de cualquier otra nación extranjera, ¿verdad? Y eso se da el 1 de julio de 1823.
Bueno, pues, y se estableció un sistema de gobierno republicano, ¿verdad?, por medio de las Provincias Unidas de Centroamérica. Centroamérica, al igual que el resto de las naciones latinoamericanas, con excepción de Brasil, abolió de una manera total y definitiva la esclavitud tras la consecución de su independencia. Y es así, ¿verdad?, cómo se da, pues, nuestra época republicana. Pasamos por diferentes factores como las Provincias Unidas en Centroamérica, luego se da la Federación Centroamericana también, ¿verdad? Que eso pues más adelante vamos a ir trabajando poco a poco, ¿verdad? De acuerdo al tema que se vaya desarrollando. Ok, chicos, pasamos a nuestra cuarta época o periodo, que es la época contemporánea. Pues en este periodo comenzó tras la crisis económica y política durante la década de 1930, que llevó el ascenso a militares a la presidencia y a los regímenes militares autoritarios, que fueron causa de guerras civiles en Costa Rica. Pues el periodo de mayor crisis política fue en 1948. ¿Por qué? Porque ahí, ¿verdad?, Costa Rica abolió, ¿qué quiere decir abolió? Eliminó lo que era su ejército para invertirlo en educación y salud. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Costa Rica no tiene lo que es un ejército, ¿verdad?, que va para guerra, sino que él abolió en esta época. Entonces, por eso se da una crisis política. Bueno, pues mientras que en Guatemala, El Salvador y Nicaragua entre 1979 y 1996 pues sufren guerra, ¿verdad? Pero antes de las guerras también hubieron gobiernos autoritarios, como los mencionamos anteriormente, los regímenes militares que se dan durante 1930 a 1970 prácticamente se dan los diferentes gobiernos militares, y luego pues de los gobiernos militares tenemos las guerras civiles. Luego de las guerras civiles pues ya en los 90 tenemos los acuerdos de paz, ¿verdad?, por todos esos países. Bueno, pues chicos, acá hemos llegado con lo que es la introducción, ¿verdad?, el contenido sobre Centroamérica y sus periodos históricos. Nos vamos a quedar acá. Recuerde de que puede asistir a la misa a través de Facebook Live, la misa, ¿verdad?, de nuestro fundador, el padre Juan Ricardo, que fue una persona muy importante, ¿verdad?, un pilar fundamental para este colegio, ¿verdad?, con su creación. Así que chicos, pues nos quedamos acá y nos vemos el día de mañana. Así que cuídense. Feliz día.